Uno de los versículos bíblicos más populares, quizás el versículo más popular después de Juan 3:16, es Filipenses 4:13. Muchos se lo saben de memoria, muchos creyentes obviamente, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, muy bien. Filipenses 4:13. No sé si hay una correlación, pero Filipenses 4:13 es uno de los versículos que es más comúnmente mal interpretado. Probablemente porque es uno de los más populares, ¿no? ¿Y por qué es mal interpretado? Porque se interpreta o se toma como un cheque en blanco que el cristiano puede reclamar en cualquier situación, ¿no? Y hacerlo una realidad si realmente lo cree y tiene fe en él y lo declara, ¿no? Eh, el creyente usa este versículo para alcanzar lo que desea, ¿no? O para salir victorioso de una situación adversa. Por ejemplo, el creyente tiene cáncer. Entonces el creyente dice, no, yo al cáncer lo voy a enfrentar y lo voy a vencer porque todo lo puede Cristo que me fortalece. Y como todo es todo, eso incluye vencer el cáncer. O de pronto el creyente quiere ser astronauta o astrofísico, ¿no? Eh, Cuando tiene de pronto algunas, ¿cómo se llama esto? Discapacidades de aprendizaje, por ejemplo. Pero no, como todo lo puede Cristo que me fortalece, yo voy a ser astronauta. No importa mis limitaciones cognitivas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque todo es todo y eso incluye mi deseo de ser astrofísico a pesar de mis limitaciones cognitivas. Y bueno, eso aplicarlo a cualquier cosa, ¿no? Aquellos que creen en el Evangelio de la Prosperidad, no, voy a ser millonario en 5 años. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es interpretado de manera incorrecta por la misma razón que cualquier otro versículo en la Biblia puede ser interpretado incorrectamente. Y es que se toma fuera de su contexto. eh, los versículos de la Biblia no son elementos aislados de la Biblia. Los versículos de la Biblia son parte de la Biblia, son parte de un pasaje de la Biblia. Y por lo tanto, para poder ser interpretado de la manera correcta, tiene que ser interpretado en relación al pasaje al cual este versículo pertenece. Los versículos de la Biblia no son como los proverbios populares, ¿no? Cuando digo proverbios no me refiero a los proverbios de la Biblia, sino a los dichos o eh, sí, los dichos de los sabios, ¿no? Como por ejemplo un proverbio chino, ¿no? Creo que es un proverbio chino el que dice que el que va solo llega rápido, pero el que va acompañado llega más lejos. Cosas así que se pueden interpretar fuera de contexto. Eso no pasa con los versículos bíblicos. Los versículos bíblicos tienen que interpretarse dentro de su contexto y lo que da el contexto es una limitación, un, eh, un frame, ¿cómo se diría eso en español? Como eh, un marco de referencia que limita el significado de ese versículo. Entonces, quiero leer el pasaje, ¿no? O el contexto que acompaña este versículo. Este versículo hace parte pues, del libro de Filipenses, que es uno de los libros que Pablo escribió eh, estando preso por la causa de Cristo, estando en Roma, privado de su libertad. Es decir, ahí ya sabemos que el hombre
está en una situación, digámoslo así, adversa, ¿no? Voy a leer a partir de Filipenses 4:10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando analizamos el contexto de este versículo, nos damos cuenta de que aquí Pablo nos está dando una idea de qué significa poderlo todo en Cristo. Poderlo en todo en Cristo, de acuerdo con este contexto, no significa trazarme la meta que yo quiera y alcanzarla, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, incluso cuando esa meta significa simplemente salir de una situación adversa, como la que mencioné, el cáncer, por ejemplo, que lastimosamente es tan común en nuestros días y que se lleva a tantos creyentes eh, a la presencia del Señor en la actualidad, ¿no? Y bueno, ha sido así por mucho tiempo. Aquí lo que Pablo está escribiendo es que poderlo todo en Cristo que me fortalece está relacionado no a una a alcanzar una cierta situación deseada o a cambiar una circunstancia adversa. Eh, Poderlo todo en Cristo que me fortalece es más un tema de actitud. Y claramente Pablo dice aquí cuál es esa actitud. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo, la persona que más sabía de las cosas de Dios después de Jesucristo, vivió escasez por causa de Cristo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un versículo que yo creo y declaro para cambiar la situación en la que estoy. Es un versículo que le recuerda al creyente que no importa en qué situación esté, buena, mala, regular, terrible, extraordinaria, no importa la situación, el creyente en Cristo puede tener una actitud de contentamiento, de gozo, de satisfacción. ¿Por qué? Por lo que tiene en Cristo, que ya es más que suficiente, no importa la situación. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? En Efesios 1 se nos dice que en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. No son bendiciones terrenales, no son bendiciones materiales, son bendiciones espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Que somos aceptados por Dios a pesar de nuestro pecado, que somos amados, que tenemos vida eterna, que nada de lo que existe en el universo ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, que no importa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, Cristo está a nuestro favor y por lo tanto Dios es nuestro amigo y está también a favor de nosotros. Entonces quería dejarlos con eso porque veo que eh, muchos creyentes creen que el Evangelio de Cristo tiene que ver con bendiciones materiales y con bendiciones terrenales y que es un seguro de vida para
evitar el sufrimiento en esta vida. Y pues definitivamente el Evangelio de Cristo no se trata de esas cosas. El Evangelio de Cristo se trata de una esperanza, es una esperanza de gloria que no la alcanzaremos de este lado de la muerte, sino del otro lado de la muerte. Y nos garantiza que no importa en qué situación estemos, Dios está con nosotros, nos ama profundamente, somos aceptados en Él, tenemos su Espíritu Santo en nosotros, lo cual nos permite experimentarlo aún en las peores situaciones. Es más, me atrevería a decir que lo experimentamos de manera especial y más profunda cuando experimentamos sufrimiento. Así que este versículo bíblico y esta enseñanza tal vez no sea la más útil para evangelizar, eh, pero es más que todo para los que ya son creyentes en el Evangelio de Cristo, para que recordemos que no sé si desafortunadamente o no, pero en el sufrimiento es donde más podemos experimentar a Cristo, su amor y el poder de Cristo. Porque como lo decía Pablo, cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Porque en la debilidad es cuando tenemos la oportunidad de realmente experimentar el poder que hay en Cristo. Así que sigamos creyendo a pesar del sufrimiento que vivamos día a día, el sufrimiento en este mundo caído donde reina Satanás y donde reina el pecado. El sufrimiento es pan de todos los días. El cristianismo no es un seguro de vida para evitar ese sufrimiento. El cristianismo y la relación con Cristo es una forma de alcanzar paz y gozo en medio del sufrimiento. Esa paz que el mismo Pablo en otra parte de la escritura describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque sencillamente es una paz que no tiene una explicación en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Porque la podemos experimentar en la peor de las situaciones.